Buenas, buenas. Bueno, hoy les voy a hablar sobre el mercado de valores, sobre Wall Street. No, nada de eso. Sigo hablando de meditación, de espiritualidad. Pero me parece que hay algo bastante representativo en la manera en que ellos grafican la evolución de las acciones. Eh, Ellos tienen, para representar las acciones, tienen dos ejes, ¿no? Uno es el tiempo y el otro es el valor de las acciones. Y durante el día, con todo el movimiento que hay en el mercado de valores, que se compran, se venden, y todo el tiempo hay una fluctuación del precio de la acción de una empresa en particular. Y hay una línea que va representando eso, ¿no? Y si ustedes ven el movimiento de la acción durante el día, esa línea está en constante movimiento, ¿no? O sea, está siempre oscilando. Nunca van a encontrar una acción representada como una línea recta. Siempre hay movimiento. Y, y al final del día, bueno, nos vamos a dar cuenta de si esa línea es ascendente, si es neutra o si es descendente, ¿sí? Con la diferencia en cómo termina el valor a cómo empezó, ¿no? Y me parece que este gráfico es muy representativo de cómo funciona nuestra experiencia. Porque, porque la verdad que la vida es así. O sea, no, es imposible que la vida sea una línea recta, que simplemente nos vaya bien. Vaya a saber lo que es eso, ¿no? En cada cabeza. Pero es imposible que no haya movimiento, que no haya oscilaciones, que no haya arriba y abajo, por así decirlo. Esto es lo que muchas veces se llama la dualidad en la espiritualidad. Pero esa dualidad es lo que nos permite experimentar, es lo que nos permite tener una experiencia, ¿sí? Vamos a encontrarnos con situaciones desafiantes y la vamos a atravesar. Y esa línea que estaba hacia abajo de repente otra vez sube. Pero quizás después se pone neutra, porque a lo mejor no hay eventualidades, no pasa demasiado, eh, está bastante plana nuestra experiencia, nuestros días, y otra vez empiezan a suceder cosas, o quizás nos surge emprender algún proyecto, o quizás conocimos a alguien con quien nos empezamos a gustar, a conocernos más como pareja, o quizás empecé un nuevo trabajo, o quizás perdí el trabajo que tenía. Todo el tiempo hay movimiento, ¿sí? Entonces es importante darnos cuenta de que ese variopinto es perfecto así como es, no tiene que ser de otra manera. Y esto me lleva a un concepto que es bastante engañoso para mi gusto, que es el concepto de felicidad. Si alguien decide enfocarse o buscar la felicidad, quizás se encuentre con muchos desafíos, en el sentido de que se va a encontrar peleando muchas veces con las situaciones de su vida, porque va a pensar que no son parte de la felicidad, porque creo que la idea que mucha gente tiene de felicidad es la de una línea recta ascendente, y como decíamos antes, eso no existe. No existe, sería algo muerto, algo inerte, eso, ¿sí? Algo que no podríamos percibir. Necesitamos percibir las diferencias para comprender o para experimentar, ¿no? Tiene que haber diferencias, tiene que haber matices, tiene que haber un negro y un blanco como extremos opuestos y todos los matices de grises infinitos que hay entre medios, ¿sí? Entonces, para mí es más poderoso en el camino espiritual, en vez de enfocarse en la felicidad, buscar ser consciente, ¿sí? Eso me parece que es mucho más poderoso. Y esto también me lleva a ponerlo en que
nuestro ser se identifica mucho con esas eventualidades. Es como si nuestro ser estuviera moviéndose en esa línea, ¿sí? En esa línea en que representamos las acciones de las empresas, ¿no? Entonces nuestro ser, de repente, si la línea está haciendo para arriba, se va a sentir bien. Pero si la línea empieza a ir para abajo, se empieza a sentir mal. Empezamos a pelearnos con las cosas, empezamos a tratar de controlar nuestra experiencia para llevarlas a una línea creciente. Porque esa misma idea que nosotros tenemos acerca de la felicidad está excluyendo todo lo otro que también es parte esencial, fundamental de la existencia, ¿no? Entonces, cuando yo digo ser consciente, cuando yo digo que es más poderoso ser consciente, es reconocer nuestro ser. ¿Qué somos nosotros? Somos eso que se está moviendo en las eventualidades de nuestra vida. Eso que de repente cuando las cosas le van bien dice, soy exitoso. Y cuando las cosas le van mal, dice, no, soy un perdedor, no, nunca hago las cosas bien, miralo a tal que es mejor que yo, que siempre le va bien, que bla, bla, bla. Y de repente otra vez las cosas nos van bien, soy el mejor del mundo, vamos. Y las dos formas de verlo son erróneas, ¿eh? Y vamos a estar siempre oscilando en esa línea, fluctuando en esa línea. Porque nuestro ser o nuestra identificación está en el movimiento, en ese caso, ¿sí? Está en justamente esto que llama la espiritualidad, dualidad, ¿no? Y entonces, ¿qué sería ser consciente? Sería reconocer nuestro verdadero ser. Y nuestro verdadero ser no es ese que se mueve en la línea, ya sea decreciente, ya sea ascendiente, ya sea neutra. No, es el espacio que está por debajo. Si lo vemos en ese gráfico, es el espacio en donde ese movimiento sucede. ¿Sí? Nuestro verdadero ser es esa conciencia, la conciencia que abarca todo lo otro, abarca todo el movimiento y lo contiene. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros reconocemos nuestro ser en ese espacio, se siente como si nuestro ser, como si no fuéramos nada. Es lo que el Buda llamó el vacío, el suñata, le dijo él, ¿no? Lo llamó él. Porque no es un espacio de existencia, de presencia. Es como si fuera un yo primordial. No es un yo relativo, no es un yo alguien, no es un yo identificado con eventualidades, con ideas, con experiencias, sino que es algo limpio, algo presente, algo que abarca todo lo que le sucede. Entonces, toda la experiencia empieza a suceder sobre la conciencia. Por eso, de esa manera, es lo que justamente recién nombré al Buda. El Buda llamaba a ese reconocimiento el fin del sufrimiento, porque hay una desidentificación con lo que va con las eventualidades, ¿sí? Ya no soy exitoso y soy feliz y me va bien, o soy miserable y soy un perdedor si las cosas me van mal. No, ahora solo soy. Y simplemente puedo observar que todo lo otro es el variopinto de la vida, de la existencia, del movimiento. Y desde ese espacio a uno le parece maravilloso. Y ahí es donde se encuentra la verdadera felicidad. Porque la felicidad empieza a ser la totalidad de las cosas. ¿Sí? No hay una preferencia. No es esto mejor que lo otro. Algunas cosas me van a hacer sentir alegre y otras cosas me van a hacer sentir triste. Pero no es que una es mejor que la otra. Porque van a estar en constante movimiento, ¿sí? No van a ser siempre lo mismo. No voy a estar siempre triste, no voy a estar siempre alegre. Inclusive cuando nosotros, que hay muchas personas que les pasa, de estar siempre en un humor de tristeza, bueno, la depresión misma eso, ¿no? Es cuando nosotros
tenemos una lucha tan grande contra esos estados, contra los momentos de tristeza, que no podemos salir de ahí. No podemos salir de ahí. Estamos tan fijados en esos estados, en esas ideas de salir de eso, que no hay forma de salir de ahí. La mente se queda pegada en eso y se termina como tomando la forma de eso, ¿no? Es como que nos identificamos tanto que, bueno, que ahora nos convertimos en esa depresión. Obviamente no estoy criticando ese estado, no es que no se entienda de esa manera, ¿no? Es como para explicar cómo logramos identificarnos con las eventualidades, con los movimientos de nuestra vida, con los diferentes estados, ¿sí? Entonces, si buscamos mucho los estados ascendentes, por así decirlo, los estados de éxito, los estados de alegría, de que las cosas me vayan bien, vamos a empezar a rechazar los otros. Y cuando los rechazamos, esos estados van a seguir apareciendo, se van a mostrar, ¿sí? Va a ser muy fuerte, mucha energía vamos a necesitar para estar en constante rechazo de esos otros estados. ¿Sí? Es muy difícil la existencia así. Y lo mismo va a pasar con el otro lado, cuando nosotros empezamos a experimentar la tristeza y nos quedamos sin esa energía de lucha contra eso, terminamos como convirtiéndonos en eso. Estos son ejemplos, ¿no? Pero ustedes pueden pensar sus propios ejemplos de las cosas que les han pasado a ustedes, ¿sí? De cómo uno se va identificando con las cosas que le pasa, con las diferentes situaciones de su vida. En cambio, lo otro, el reconocernos como la base de eso, como ese espacio, que solamente una presencia, es la sensación de existir, por así decirlo. ¿Sí? No es inerte, no es despersonalizada tampoco, todo lo contrario. Es muy presente, es muy consciente, es muy sentirse vivo, sentir la existencia pura, ¿no? Y ahí uno permite que los estados sucedan, ¿sí? Permite que la línea se mueva como quiera. Inclusive cuando nosotros tenemos que influir en la línea, por así decirlo, eso surge naturalmente. No va a ser una sensación de control, no va a ser una sensación de lucha, no va a ser una sensación de tensión, de no aceptación de lo que está pasando, sino todo lo contrario. Va a ser una sensación de, es como que surge naturalmente. Y uno se inmiscuye naturalmente. Y se deja de inmiscuir naturalmente también. ¿Sí? Es como si la naturaleza estuviera sucediendo simplemente. Entonces, eso es lo que quería transmitir hoy. Que a veces nuestros conceptos están errados. Entonces, quizás necesitamos buscar ideas superadoras, por así decirlo. Algo parecido surge con otro concepto como la iluminación, que les pasa a muchos buscadores espirituales, que busca la iluminación. Y hay tanta idea arraigada acerca de eso, que empiezan a rechazar lo que verdaderamente eso es, ¿no? Entonces se quedan con una cierta parte. No, es inconsciente, ¿no? Pero inconscientemente sienten que se tiene que ver de una manera determinada, que se tiene que sentir de una manera determinada. Inclusive empiezan a actuar también esos estados y que no son naturales, ¿no? Entonces es importante buscar conceptos que tengan que ver con cómo nosotros lo sentimos. ¿Sí? Yo decía antes, bueno, de que a mí me parece más poderoso buscar ser consciente en vez de ser feliz, por así decirlo, ¿no? Porque me parece que ser consciente no tiene tanta idea arraigada. Sí puede haber, obviamente. Hay muchas personas que piensan que ser consciente es, no sé, mostrarse siempre alegre o mostrar como un estado de paz
o nada, o como una sensación de profundidad, y también pasa eso que lo actúan, obviamente, ¿no? Pero cuando uno lo hace de una manera honesta y como una búsqueda propia, está bueno buscar los conceptos que a uno le sirvan. A mí, por ejemplo, en un momento yo dejé de pensar en la iluminación y empecé a pensar de una forma muy natural, en que quería saber la verdad, quería reconocer la verdad. Y para mí eso fue lo que me llevó adelante. Pues no tenía, como una sensación mía, no venía de nadie. No tenía muchas ideas arraigadas, ¿no? Entonces, no sé, mi recomendación o a lo que quería animarlos hoy es a que busquen eso, a que busquen su propio concepto. Y no tanto lo que viene de afuera, sino lo que ustedes sienten, que es realmente su deseo, que es realmente lo que están buscando cuando entraron en el camino espiritual, qué es lo que los llamaba, qué es lo que realmente los movía, que sea algo propio, algo interno, algo que a ustedes los mueva. Y que los mueva de una manera natural, ¿sí? Porque eventualmente uno reconoce eso, reconoce el fondo de su ser, como esa experiencia simplemente de existencia. Y de ahí en más, lo que se siente es justamente que la vida, o que la manera en que se está presentando la vida, o la experiencia, sucede en mi conciencia. Y sucede de una forma perfecta, de la mejor manera que podría suceder. Como que no hubiera otra manera mejor que eso. Entonces, cuando hay momentos que podríamos decir negativos, uno tiene una aceptación de esos momentos. Porque siente que es eso lo que tiene que estar sucediendo en este instante, no es otra cosa. ¿Sí? No estás peleando con la realidad porque sabés que la realidad se está presentando de la mejor manera que se puede presentar. Así que bueno, eso es lo que quería transmitir hoy. Un abrazo.